Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Mi licencia es la R709300. Muy contento de estar aquí con ustedes. Quiero platicarles, quiero tocar el tema del permiso de trabajo cuando uno pide refugio, porque creo que mm, se exagera un poquito y tal vez es por falta de información relacionada. Miren, vamos a poner, para poder hacer un resumen, porque el tema del refugio es apasionante y es muy largo. Es largo, es complejo, es denso, pero las personas que necesitan, que tienen bases para poder pedir un refugio, es decir, que sufren de persecución en sus países, no que no tienen dinero. El refugio no es para arreglar situaciones económicas de la situación económica de las personas, en lo absoluto. Si las personas sufren persecución debido a distintas razones y su gobierno, o sea, el gobierno de su país no puede protegerlos, entonces hay la posibilidad de que, de que Canadá los acepte, ¿no? Los acepte y les dé el estatus precisamente de persona protegida, protected person. Entonces, cuando eso pasa, bueno, es un proceso que primero inicia contigo presentándote, contigo y tu familia, o como estén compuestos, presentándote en el aeropuerto o en cualquier frontera terrestre de Canadá. Entonces, una vez que eso sucede, entonces hay que pedir el refugio en ese momento, hay que manifestar de que sufres de persecución en tu país y que tu gobierno no puede protegerte y que entonces estás buscando la protección de Canadá. Entonces, ahí el oficial migratorio te va que no es migración, es la CBSA, que es como que la policía de las aduanas, ¿no? La policía de las fronteras. Entonces, te va a preguntar, bueno, ok, cuéntame por qué. ¿Por qué te sientes perseguido? ¿Por qué sientes que tu gobierno no te protege? Y bueno, va a haber papeleo, va a haber preguntas, va a haber entrevistas, etcétera, y al final puede ser que te refieran. Digamos que del resultado de ese acercamiento son dos vertientes, ¿no? Una, que no te la crean, que consideren que tu historia simplemente no es creíble y que no te refieran a la Immigration and Refugee Board, que es la IRB, en su RPD, la Refugee Protection Division. Y entonces, que, 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 que simplemente no continúe tu proceso. O puede ser que entonces la historia resulte creíble y que te den lo que se llama un referral o que te permitan pasar y que te programen el referral para una ocasión posterior. Pero bueno, no me quiero meter mucho en ese punto. Esta información de contexto sirve para entender que si te dan la referral, si te refieren a la IRB, entonces, eh, cuando eso sucede, entonces vas a tener la posibilidad de un permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando te refieren a la IRB, van a pasar por lo menos o en promedio 2 años para que se dé tu audiencia. En la audiencia donde se va a decidir si se te da el estatus de persona protegida o no. En ese tiempo, ¿cómo te vas a mantener? Si bien hay muchas ayudas, tanto de parte del gobierno como de parte de organismos privados, hay una enorme cantidad de ayudas, te ayudan con renta, te ayudan con comida, te ayudan con medicinas, con doctores, con escuelas, con clases, con ropa, te ayudan literalmente con todo. Pero pues necesitas dinero, ¿no? Necesitas trabajar. Entonces el gobierno dice, bueno, ¿qué va a hacer? Ya dejé entrar a estas personas. Ahora, ¿qué hago con ellas?
Estas personas necesitan transitar de cierta manera hasta que llegue su audiencia, hasta la fecha de la audiencia, y entonces que se resuelva su situación. Pero en ese inter, estas personas necesitan insertarse, necesitan un sueldo, necesitan pagar la renta, aunque subvencionada y con ayudas, al final tendrán que pagar algo de renta, necesitan comprarse sus cosas, su ropa, etcétera. Entonces, es cuando te dan un permiso de trabajo. No necesitas que tener una oferta de un empleador para que te den un permiso de trabajo cuando se te refirió a la IRB como posible, como se llama, el estatus es refugee claimant o aplicante para refugio. Entonces, y es muy rápido, el permiso de trabajo típicamente te va a llegar después de 2 semanas de que, de que tú llegues a Canadá. Eh, a veces se tarda más, pero es interés de parte del gobierno que tú tengas un permiso de trabajo lo más pronto posible para que entonces tú puedas empezar a funcionar y te puedas insertar, porque cuando empiezas a trabajar también empiezan a pasar muchísimas otras cosas. Empiezas a manejar mejor el idioma, empiezas a hacer ya, a pagar impuestos, estás ya siendo un participante activo de la economía tanto de la ciudad como de la provincia como del país en el que estás. Entonces, es algo muy bueno. Y a veces la gente como que critica el hecho de que los refugiados obtengan un permiso de trabajo tan fácil, porque en condiciones normales, para que una persona pueda tener un permiso de trabajo en Canadá, es generalmente, hay cuestiones muy específicas, pero en general es porque un empleador te ofreció te proporciona una oferta de trabajo con permiso del gobierno para contratarte, que se llama LMIA, o porque eres la pareja de un estudiante internacional que está haciendo lo suyo y entonces que está cursando un programa en un colegio público que va eventualmente a tener un permiso de trabajo postgraduación y entonces la pareja tiene la oportunidad de tener un Open Work Permit. Pero los permisos de trabajo abiertos o permisos de trabajo no se dan tan fácil en Canadá y a los refugiados se les da pues relativamente fácil. Ahora, hay que tomar en cuenta que estas personas llevan una tragedia a cuestas. Los honestos, es decir, los verdaderos aplicantes de refugio, traen una historia trágica, ¿no? Son cuestiones muy difíciles de digerir, son cuestiones que sí te simbran, porque son historias de lo que han vivido estas personas y estas familias, que son historias aterroradoras, ¿no? Terroríficas. Entonces, habría que poner todo en contexto y no censurarlos así como que tan a la ligera, decir, bueno, y estos así de fácil ya tienen un permiso de trabajo y eventualmente en 2 años no tienen que hacer nada, tienen 1000 ayudas del gobierno, les pagan todo y además de todo les van a dar el estatus de persona protegida y de ahí directamente la residencia permanente a cuenta de que, ¿no? Cuando uno ya pagó $30,000 para estudiar un programa de 2 años, estuvo lavando trastes, limpiando pisos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tomarlo en su contexto. Es decir, sí, a las personas, el programa para pedir refugio en Canadá es sumamente generoso para las personas que aplican, pero también hay que entender por qué y también tomar en cuenta que es en el mejor interés tanto del país como del resto de los ciudadanos, porque imagínense qué pasaría si los refugiados no pudieran trabajar. Entonces, ¿dónde viven? Tendríamos campamentos en condiciones deplorables, antihigiénicas, con focos de infección y de mini pandemias por todos lados, ¿no? Es decir, necesitan trabajar. Entonces, y es importante también, porque ustedes me han escuchado hablar de, me han escuchado hablar del plan, digamos que el plan B que un refugiado puede tener cuando viene por esa vía, porque hay que también contemplar que se puede negar el refugio, es decir, pueden pasar los 2 años y tú estás feliz trabajando, esperando el día que llegue la audiencia, porque ese día te van a dar el estatus de persona protegida y ya con el estatus de persona protegida ya puedes aplicar la residencia permanente. Y llegas a la audiencia y se te niega. Entonces, cuando eso sucede,
hay que estar preparado para entonces tomar otra de las alternativas, de las muchas alternativas que existen para poder, para poder inmigrar a este país, pero para eso necesitas básicamente dos cosas, inglés y dinero. Si tú llegas a una audiencia de refugio y la pierdes y no te ocupaste esos 2 años en aprender inglés, pero aprender inglés bien, no contar del 1 al 10. Vamos a dejarnos de esas pequeñeces de, ay, medio lo hablo. Vamos a ponernos serios. Es decir, estoy hablando de CLB 7, es decir, un inglés medio a medio avanzado o avanzado, CLB 7, que es como lo mide el gobierno, ¿no? Canadian Language Benchmark. Entonces, tienes que tener inglés y tienes que tener dinero. ¿Cuánto? Por lo menos $20,000, que te va a ayudar, por ejemplo, para meterte a estudiar. Entonces, ok, perdiste el refugio, no pasa nada. Bueno, sí pasa, lo perdiste, ¿no? Pero, pero no hiciste algo malo. Es decir, no quedas vetado del Departamento de Migración. No es algo que suceda de esa manera. Simplemente vas a aplicaste para algo, te lo negaron. Así como cuando de repente alguien aplica para un permiso de estudios, se lo niegan, vuelve a aplicar y se lo aprueban. O aplica una vez, se lo niegan, 2 veces se lo niegan, 3 veces se lo niegan. Aplicamos la cuarta vez y se obtienen las aprobaciones, ¿no? Entonces, exactamente igual que hayas perdido un refugio, no te nulifica. No quiere decir que ya se acabó tu historia. Tú hiciste todo como lo marcan las reglas, simplemente la decisión no fue para tu favor. ¿Por qué? Bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué podría ir mal una decisión de refugio? Sería motivo de otro en vivo, ¿no? Ok, muy bien, pero bueno, eso es, los aplicantes de refugio tienen un permiso de trabajo, tanto los aplicantes como sus dependientes que tengan que vengan junto con el grupo familiar y que tengan edad de trabajar, por supuesto, pueden tener un permiso para trabajar. Los que estén en edad de estudiar van a entrar también a estudiar al colegio público sin ningún costo en lo absoluto. Pero bueno, esa es la razón fundamental por la cual un refugiado va a tener un permiso de trabajo, ¿no? Ok, bueno, cualquier duda que tengan o que les haya quedado de esta pequeña introducción, siéntanse con la libertad de mandarme un correo a consultor@soido.com, repito, consultor@soido.com y les puedo contestar o dirigirlos, proporcionarles algún enlace para con información conducente, ¿no? Les aprecio mucho su confianza, su tiempo y me despido, no sin antes recordarles que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.